Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgraciayverdad. Hermanos, hoy vamos a cambiar de dinámica. Quisiera pedirle que nos pongamos sobre nuestros pies y leamos Jonás capítulo 3. Dice así: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia, el rey de Nínive se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales, clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esta es la palabra del Señor. Amén. Bueno, como ustedes saben, este servidor hace unos años largos tuvo una banda musical, una banda de rock. Y luego de haber iniciado esa banda, después de algunos meses ensayando, creímos que era necesario grabar un demo. Un demo es una muestra musical con algunas canciones grabadas realmente de manera muy casera a fin de conseguir toques en festivales, de pronto que un manager quiera promovernos o, ¿por qué no?, que un sello disquero nos firme al escucharlo. Grabamos el demo. Y una vez grabamos el demo, lo recibimos, lo escuchamos y yo no podía creer lo que estaba escuchando. Para mí era fantástico, era la locura. No podía, yo decía, esto es una belleza. Se lo mostrábamos a los amigos, a los familiares, que muy lindos e incondicionalmente nos apoyaban. Nos decían, sí, ánimo, muchachos. Pero había un amigo en particular que no se notaba tan contento. Nos decía y nos insistía una y otra vez preocupado: Fede, hermano, venga, vamos donde mi hermano, que él nos puede dar una mano. El hermano de él era para entonces un productor muy conocido de la ciudad, alguien con mucho recorrido. Y él no se notaba realmente insistente y preocupado. Venga, vamos ante nuestro hermano. Vengamos al estudio para que vea que él nos puede dar una mano. Entonces, después de tanta insistencia, tan intenso, fuimos al estudio. Cuando llegamos allí al estudio, él nos saludó. Él se llama Richard Wolf, vive en los Estados Unidos. Ojalá la escuche alguna vez porque esto es un homenaje a él. Llegamos a ese estudio, Richard nos saludó, nos sentamos, puso el CD en el reproductor y comenzó a escuchar solamente 10 segundos por canción. Yo quería que las escuchara todas para poder decirle: mira lo que hice aquí, y mira este arreglo, y mira esta guitarra, y mira este bajo cómo va. No. Se tomó 1 minuto para escuchar las 6 canciones que habían en ese demo y luego de escucharlas su reacción fue la siguiente: ¿qué es esta porquería? ¿Qué es esta porquería? Y comenzó con una sola canción a demostrarnos cuántos errores había en la grabación, cuántos errores había en la composición. Mejor dicho, ese hombre se encargó de hacernos dar de cuenta de que no solo la grabación era un desastre, sino la banda misma. Yo me levanté con un nudo en la garganta, pero orgulloso, y le dije: hermano, pues ahí tiene ese CD, si nos quiere ayudar, haga lo que le dé la gana. No, suerte yo. Mi suerte era la que estaba echada.
Me dijo, no, yo no voy a hacer nada, Fede, ustedes lo van a hacer y yo les voy a ayudar. Inmediatamente ese hombre nos dio una clase magistral de 2 horas de introducción a la producción musical y a la composición musical. En 2 horas salimos así. No dejamos que pasara el tiempo, salimos tipo 9 de la noche, nos reunimos inmediatamente todos a comenzar a examinar ese disco, a coger todos los errores, a ponernos tarea, doblamos las horas de ensayo, éramos una banda muy intensa, David es testigo, ensayábamos 4 horas a la semana, ahora ensayábamos 6 o 8, o sea, teníamos que darle todo y nos volvimos muy autocríticos, abrimos nuestro corazón a escuchar a todo aquel que nos ama, tanto como para decirnos la verdad. El resultado, bueno, yo no sé si a la banda le fue bien, pero a este servidor por lo menos lo convirtió en un productor musical y le permitió vivir de la música. Un mensaje o una noticia pueden cambiar la vida de una persona para bien o para mal, mientras esta persona, mientras uno tenga la posibilidad de hacer algo al respecto. Una noticia o un mensaje pueden cambiar tu vida mientras tú tengas la posibilidad de hacer algo al respecto. Esa noticia fue muy dura para mí. Me hirió no solamente en el ego, sino en mis expectativas, en mis sueños, pero me hizo ver la realidad de quién era yo verdaderamente como músico y para dónde iba si continuaba así. Pero fue tan importante el mensaje como la respuesta misma. Mira, si después de un diagnóstico médico tú no haces los ajustes que tengas que hacer para mejorar tu salud, el destino está decidido. Tú verás qué haces con la noticia que te acaban de dar, pero en últimas tu respuesta será tan importante como el mismo mensaje. Y así le pasó a la ciudad de Nínive. Se vio confrontada por un anuncio que la sacudió en su totalidad y tuvo que actuar al respecto. Hoy continuamos con la penúltima predicación de nuestra serie sobre el libro de Jonás. Ustedes saben que se llama Levántate y ve a la ciudad. Y es una serie de predicaciones que nos está enseñando cómo es que Dios cumplió sus propósitos de llevar a Jonás y anunciar su juicio a la ciudad, y desde su rey hasta sus animales, respondiendo con lamento y genuino arrepentimiento y generando que el mismo Señor reversara su sentencia. El libro de Jonás es la historia de cómo Dios cumple sus propósitos salvadores a pesar de sus siervos reacios. Ese es el libro de Jonás. Y de ese pasaje en particular yo quiero al menos 3 cosas: que entendamos, comprendamos y actuemos en torno a la verdad de que Dios quiere darles a las ciudades un mensaje a través de nosotros, su iglesia, esperando que se arrepientan y con el fin de redimirlas. Quiero que entendamos, por favor, que comprendamos lo he orado con las fuerzas de mi ser y actuemos en torno a la verdad de que Dios quiere darles a las ciudades un mensaje a través de nosotros, su iglesia, esperando que estas ciudades se arrepientan a fin de redimirlas. Y voy a invitarle entonces a que observemos al menos 3 cositas, 3 aspectos de esto. Uno es, sí, Dios quiere darle un mensaje a la ciudad. Dios nos envía a darle un mensaje a la ciudad. 2, Dios espera arrepentimiento de la ciudad. Y 3, Dios anhela redimir a la ciudad. Dios nos envía a la ciudad, Dios espera arrepentimiento de la ciudad y Dios anhela redimir a la ciudad. ¿Okay? Dios nos envía a darle un mensaje a la ciudad, hermanos. Versículos 1 al 4. Aquí quiero que nos enfoquemos en 2 palabritas: nosotros y mensaje. Nosotros y mensaje. Como usted sabe, Jonás ha sido vomitado en tierra firme por un gran pez que el Señor dispuso para salvarlo de morir ahogado. Pero ahora, versículo 1, el Señor le habla a Jonás por segunda vez. Recordemos que en el capítulo 1, versos 1 y 2, la historia comienza de manera similar. La palabra del Señor viene a Jonás ordenándole que tiene que ir a Nínive. Esto ya nos está diciendo de entrada que los propósitos que Dios tenía con Nínive tenían que sí o sí ser llevados a cabo por el mismo Jonás. La obediencia de Jonás no era opcional.
Y a su vez, nosotros también tenemos que darnos cuenta de que el mensaje del libro de Jonás no es solo la historia de lo que el Señor quería hacer con Nínive a través de su profeta, sino que era un mensaje que Dios quería darle a Israel y quiere darnos a nosotros como iglesia sobre la misión de Él en este mundo. Es decir, el libro no solamente quería contar una buena historia, sino que el libro en sí era un mensaje para Israel y hoy es un mensaje para la iglesia acerca de lo que Él quiere hacer en este mundo. Israel, como pueblo de Dios, debía mostrarle al mundo cómo era Dios, cómo era su carácter, cómo era la manera en que Él gobernaba de manera justa, recta, equitativa, con amor, un pueblo distinto a las demás naciones, porque lo gobernaba Dios. El propósito de Israel era que las naciones llegaran a conocer a Dios, pero Israel estaba fallando en esto, al menos por dos razones. Una, por su pecado. Lejos de ser una nación distinta, se estaban volviendo como las demás naciones. Y segundo, Israel estaba adquiriendo con los años un orgullo nacional de que ellos eran los únicos benefactores y receptores del favor del Señor, nadie más, olvidando que Dios tenía como propósito bendecir a todas las familias de la tierra a través de ellos como descendientes de Abraham. Hermanos, y gracias a la obra de Cristo, nosotros ya lo hemos estudiado, por la fe nosotros también somos descendencia de Abraham. Ya hemos visto a la luz de Primera de Pedro capítulo 2 versos 9 al 10, recuerdan que somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios con el fin de anunciar su belleza, sus excelencias, sus virtudes. Jesús nos ordenó con la autoridad que tiene ir a anunciar el evangelio hasta los confines de la tierra y a hacer discípulos de todas las naciones. Así como el Padre envió a Jesús, Él nos envía a nosotros al mundo. Dios está en misión desde el mismo principio de la creación y en sus planes es que el hombre, su pueblo, el pueblo que Él creó, seamos partícipes de esa misión. La misión no es de la iglesia, es de Dios y nosotros estamos ahí en esa colada. En ese orden de ideas, la misión de Dios se lleva a cabo a través de un mensaje o noticia. Nosotros lo debemos llevar a través de un mensaje. Versículo 2, mírenlo allí. El Señor le dice a Jonás que debe dar el mismo mensaje que Él le ha dado, el mismísimo. Y como ya hemos visto, es que el profeta es uno que está representando a Dios mismo. No habla de su propia cuenta, sino la palabra misma de Dios, ni más ni menos que eso. Dios tiene la responsabilidad sobre su propia palabra y por lo tanto Él tiene que garantizar que ella misma sea la que se dé. Incluso, voy a ser un poquito osado, podemos decir que este es un asunto entre Dios y los ninivitas, no de Jonás. Es un mensaje que ellos tienen que escuchar, no Jonás. Lo que piense Jonás o cómo actúe Jonás es de segunda relevancia. Ahí sí, suerte con Jonás. ¿Ok? Ahora, si usted lo notó, en el capítulo 1, verso 2, se expone la razón. Cuando Jonás es enviado, se expone la razón de por qué se envía. ¿Por qué razón se envía el profeta? Porque la maldad de los ninivitas ha colmado la paciencia de Dios. Pero ahora en el versículo 2 de nuestro capítulo 3, el Señor le puntualiza, le dice muy claramente a Jonás cuál es ese mensaje que debe dar. Y Jonás inicia la ciudad proclamando dicho mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? La destrucción de la ciudad. Sin más detalles. Es decir, el mensaje es un juicio. Como lo dice Walton, un profesor de Antiguo Testamento, en este mensaje no hay condiciones como se le daban a Israel. Arrepiéntete y yo no te voy a hacer esto, no. No hay ofertas de arrepentimiento, solo el decreto y punto. Esto quizá nos ayude a entender lo que vamos a explicar más adelante, la respuesta del rey, ya que el rey parece estar consciente de que esa sentencia, ese decreto ya fue dictado y solo la voluntad de ese juez lo puede echar para atrás.
El mensaje es: serás arrasada en 40 días. Mis hermanos, cuando se trata de hablar en nombre de Dios, se debe hablar de acuerdo a su palabra, sin importar lo que pensemos que pueda producir en los demás. Y eso no significa ser crueles. Significa que hay que decir lo que Él dice que digamos. A Jonás se le envió a dar el mismo mensaje que salió de la boca de Dios, y ese fue el mensaje que cambió la ciudad. Fue ese mensaje el que cambió la ciudad, no otra cosa. Asimismo, hermanos, Dios nos ha hecho partícipes de su misión al mundo anunciando el evangelio, pero a menudo tratamos de traer a las personas al Señor con un sinfín de ofertas para que sea más atractivo el venir al Señor. Le decimos a la gente que su vida va a ser mejor, bendecida, alegre. Ven que Dios te va a sacar de tus problemas. Los cristianos no somos aburridos. Por ejemplo, a mí, cuando estaba llegando al Señor, me decían: ay, tú escuchas rock. Los cristianos también escuchamos rock. Y no quiero herir las sensibilidades de nuestra iglesia. No las quiero herir porque yo soy el pastor de la iglesia. A menudo pensamos que es con los eventos que van a llegar al evangelio. Ven que tenemos un evento de hombres, ven que tenemos un desayuno de mujeres, ven que tenemos ya grupo de jóvenes, ven que aquí sí la pasamos realmente cool. A través de los meses que llevo aquí, aprendí de un pastor muy conocido por ustedes, de nombre Carlos y apellido Mendivelso, que lo que uno le ofrezca a una persona para venir a la iglesia es lo mismo que le va a tener que seguir dando para que se mantenga. El evangelio es mucho más que eso. El evangelio es la noticia de que Dios vino a reconciliar a sus enemigos con Él a través de la vida, crucifixión y resurrección de su Hijo Jesús, el escogido, el Cristo, el Mesías. Es eso y nada más. Este mensaje, hermanos, no tiene ambigüedades, porque este mensaje le dice al ser humano su condición delante de Dios y la catástrofe eterna que está a punto de experimentar. Pero al mismo tiempo este mensaje le da la oferta al hombre de creer en lo que Dios hizo a través de su Hijo para salvarlo de esa catástrofe. Realmente es el poder de Dios para todo aquel que cree. Es aquello que puede salvar a cualquier persona y librarla del desastre eterno. Es la gracia del Señor voluntaria y amorosa que quiere perdonar. Y sí, ¿sabes una cosa? Pablo lo advierte. Ese mensaje es locura para muchos. De hecho, utiliza palabras muy fuertes. Es hedor, fragancia de muerte para algunos. Es chocante, gente no lo quiere escuchar. Pero para los que creen, dice el mismo Pablo, es poder de Dios. ¿Creemos ese mensaje así de sencillo y sin ambigüedades? ¿Creemos que ese mensaje es realmente poder de Dios? ¿Creemos que realmente ese mensaje puede salvar a los pecadores? Miren, a veces, o más bien, casi siempre creemos que ni Dios puede salvar a una persona. Pero entonces, ¿por qué razón te salvó a ti, te salvó a mí? ¿Qué tal si al invitar a las personas a las iglesias no les ofrecemos un lindo programa o un espacio o esta sede tan brutal? Sino que les ofrezcamos un lugar donde se predica un mensaje que puede cambiar y transformar las vidas a pesar de que los problemas no se vayan. Un lugar donde se puede ver, como lo dice Ray Ortlund, a personas malas recibiendo cosas muy buenas. Un lugar donde recibimos de Jesús gracia sobre gracia y donde bebemos un agua que quita la sed que ni el entretenimiento, ni el placer, ni los viajes, ni el sexo, ni los bienes materiales, ni el de éxito, ni el dinero pueden saciar. ¿Qué tal si le decimos la verdad a la gente de lo que pueden esperar aquí? Si al menos no puedo articular bien el evangelio, al menos digámosle que aquí van a escuchar buenas noticias. Pero hablemos lo que Dios quiere que hablemos. Este es el mensaje que nuestra ciudad necesita escuchar y que Dios quiere darle a través de nosotros.
Ahora, en segundo lugar, Dios espera arrepentimiento de la ciudad. Dios quiere darle un mensaje a la ciudad a través de nosotros. Quizá podemos dar la razón, en segundo lugar, porque Dios espera arrepentimiento de la ciudad. Es interesante. Lo que sucede en este texto es que se centra precisamente en la reacción de los ninivitas. Es como un sándwich. Lo que sucede al principio llamando a Jonás y lo que sucede en la respuesta de Dios es como un par de pancitos, pero hay una señora hamburguesa de carne impresionante en la mitad, que es el arrepentimiento de Nínive. Versículos 5 al 9, mírenlos bien ahí, la reacción del pueblo no se hace esperar. Estos reaccionan de varias maneras. La primera es creyendo en Dios, y el sentido del verbo creer aquí denota la idea de confiar en una persona, no de simpatizar ni de asentir intelectualmente, sino creer en una persona, confiar en ella, es decir, tomar por cierto lo que Dios dice. En pocas palabras, responden con fe. En segundo lugar, proclaman ayuno y se visten de cilicio. Proclamar ayuno y vestirse de cilicio son prácticas reconocidas y registradas como propias del pueblo judío. Este par de señales son señales que demuestran que son conscientes de su ofensa ante Dios, que el asunto es serio y que se están lamentando profundamente por lo que está pasando, o más bien por lo que va a pasar. La convocación de ayuno significaba y significa también hoy que ellos necesitaban a Dios de una manera urgente, más que la misma comida, para que Él responda a su situación. ¿Cuál es su situación? Necesitan la misericordia de Dios. Pero el vestirse de cilicio era quitarse el manto principal del cuerpo y ponerse un manto de tela áspera, muy áspera, hecho de piel de cabra. Era realmente muy incómodo. En la escritura se le llama esto como afligir el mismo cuerpo. Es una manera de señalar: esto me está doliendo, lo que me está pasando a mí lo reflejo externamente porque me está doliendo lo que está pasando. Pero que los ninivitas hayan reaccionado en oración y ayuno significa que se tomaron el tiempo necesario para indagar cómo buscar verdaderamente al Dios de los judíos. El arrepentimiento tiene que ser a la manera de Dios. Y la noticia, miren ahí, se esparce rápidamente, tan rápido que llega al rey, quien responde inmediatamente. En otra secuencia de actos, se levanta del trono, se quita su manto, se cubre de cilicio, increíble, su manto cómodo, lindo, de lana, espectacular, se pone un manto áspero, negro, oscuro y muy fastidioso, y se sienta sobre ceniza. Y esto parece indicar lo que es una humillación total en cabeza de quien dirige esta nación. Y parece muy inesperado que se diera esto en vista de la altivez y el orgullo de un rey. Imagínate un rey, ¿qué va a venir este profeta extranjero a decirme esto a mí? No, lo cree, inmediatamente reacciona además. Pero no siendo suficiente con eso, el rey además decreta oficialmente el ayuno tanto para hombres como para animales. Y por el otro lado, o por último, ordena que se clame a Dios con toda la fuerza y arrepentirse de la violencia y maldad con la que han actuado hasta ahora. El rey termina siendo la salvedad. El rey no está torciéndole el brazo a Dios, no lo está manipulando. Él termina siendo la salvedad. Quizá Dios se arrepienta. Quizá Dios aparte su ira y nosotros no perezcamos. Este rey, esto es muy interesante, este rey reconoce que por su rol de líder es la persona más responsable por los actos y pecados del pueblo que gobierna. Incluso comentaristas históricos afirman que este acto del rey de pararse del trono y sentarse en ceniza es un acto simbólico de estoy presentando mi carta de renuncia. Qué bueno que aprendieran algunos gobernantes sobre esto. Aquí se refleja, hermanos, lo que es un verdadero arrepentimiento. Déjenme resumírselos. Un verdadero arrepentimiento es reconocer que se ha obrado en contra de Dios, que se ha ofendido a la persona de Dios y que Él tiene todo el derecho, como leíamos en el Salmo 51, de castigar justamente la maldad.
Arrepentirse es manifestar dolor por lo hecho e ir a Él por perdón. Clamar por perdón. Mira lo que sucede en el libro de Jonás con respecto a esto. Los marineros se sienten mal, temen, claman y Dios perdona. Jonás, allí como puede, con el agua hasta el cuello mismo, clama por misericordia y Dios envía misericordia. Aquí sucede exactamente lo mismo. Pero el clamor no solamente es suficiente, debe haber también un cambio en la dirección en la que estamos caminando. Si nuestras obras caminan en esa dirección, yo me tengo que devolver de esa dirección. Los actos posteriores que vengan después de esto simplemente demuestran que se cambió de conciencia. Estamos al amparo de la misericordia de Dios, de nadie más. No podemos comprar a Dios con nuestros actos. ¿Qué lección está recibiendo Israel? ¿Qué lección? Porque ese arrepentimiento es quizá el que Dios había estado esperando por tanto tiempo de su propia nación y que una y otra vez les pedía a través de sus profetas. Y un pueblo extranjero, pagano, idólatra, les está dando una clase magistral de arrepentimiento. Y esto es muy interesante también. Todo esto es muy interesante. Porque Jesús cita el arrepentimiento de Nínive. Hay un episodio donde los judíos lo están acusando a él de actuar en nombre de Satanás. Echa demonios por Belcebú. Y le piden señales para ver si creen o no en él como Mesías. Y él les dice, no, la señal que les voy a dar es la señal del profeta Jonás, ante cuya predicación los ninivitas se arrepintieron. Y dice específicamente que los ninivitas, más la reina de Sabá, que visitó desde Sabá, una nación muy lejana, a Salomón, van a ser testigos contra el pueblo de Dios por su falta de arrepentimiento, porque ellos sí se arrepintieron y la reina de Sabá sí fue a ver si era verdad la majestad que tenía ese hombre. Y Jesús les dice, y he aquí alguien mayor que Jonás y que Salomón. Y es más grande que Jonás y Salomón porque es el mismo Hijo de Dios, que no vino a condenar el mundo, sino a salvarlo, para que al creer fuera salvo por él, que no llama a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quien puede hacer del peor o del principal de los pecadores un siervo para su gloria. ¿Qué nos ha hecho pensar que el evangelio es para gente buena y dispuesta? ¿Qué? Solemos pensar y creer, esto lo corroboré en una cita que tuve con un chico, no de aquí, sino de otro lugar, que me pidió una cita para conversar. Y él llegaba a la reflexión de que, Fede, pero si el evangelio dice que es para pecadores y para gente enferma, ¿por qué entonces a los que estamos necesitando gracia dentro de una iglesia no se nos trata con gracia, sino todo lo contrario, como si no fuéramos los buenos? Esto es una tendencia general muchas veces en las iglesias. Como que Dios nos salvó por gracia, pero ahora estamos del bando de los buenos. Somos los buenos, los que sí tienen la misericordia de Dios, y estamos en contra de esos paganos, idólatras, inmorales, ateos, irreverentes y licenciosos. No estamos del lado de los buenos. Estamos del lado de los que recibieron perdón. Dios tuvo a bien no hacernos mal. Y tenemos que recordar que incluso el Señor tarda su venida, la tarda, por su deseo de salvación de toda la humanidad. Dios nos envía, hermanos, a darle el mensaje del evangelio a nuestra ciudad y espera su arrepentimiento como respuesta a este. Y esto tiene un fin último, un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Que Dios anhela redimir la ciudad. La anhela redimir. La palabra redimir es rescatarla de su estado. Es importante que se nos quede esa palabra en mente, redimir, que no generalmente es lo mismo que salvar. Al menos no en ese sentido como lo entendemos. Aquí redimir es rescatar. O si es sinónimo de salvar, es sinónimo de salvación en términos de liberación.
no podemos dejar pasar por alto el versículo 2 de nuestro texto, porque hay un detalle importante allí. A la orden del Señor, Jonás responde inmediatamente yendo ¿a dónde? A Nínive, tal cual como se le dijo. Y el autor hace un pequeño paréntesis en el cual describe a Nínive como sumamente grande. Tanto así que se especifica el tiempo que se demorara en recorrerla. Decía, se demora 3 días en recorrerla. Y aquí se vuelve a repetir el tema de Nínive como ciudad grande. ¿Ok? Esto parece indicar la importancia que tiene Nínive. La palabra ciudad aparece 8 veces en el libro y 4 veces de estas 8 en este capítulo. Y la ciudad como grande, la gran ciudad, aparece 3 veces, principalmente en las 3 porciones centrales de Jonás. Jonás capítulo 1, Jonás capítulo 3, aquí donde lo acabamos de ver, y Jonás capítulo 4, verso 11, donde Dios expresa por qué la quiere perdonar. Porque hay allí mucha gente. Pero lo más interesante de todo es que la frase traducida como sumamente grande, literalmente en el hebreo es una ciudad grande para Dios. Es decir, que esta ciudad es de gran valor para el Señor. Vamos a pensar un poco en Nínive entonces. Nínive es el foco de los propósitos de Dios. En 4:11 él indica que la quiere perdonar porque es una ciudad grande de 120,000 personas y animales ignorantes. Cuando en tiempos antiguos las ciudades promedio eran de unas 1,000 personas y una ciudad más bien grande era de 2,000. Imagínate la proporción. De 1,000 o 2,000 a 120,000 era realmente una ciudad grande. Aunque para el momento de la existencia de Jonás, Nínive no gozaba de tanta importancia en el mundo mediterráneo. Todavía no había llegado a la cúspide el imperio asirio. De hecho, estaba más o menos estancado, estaba en declive. Pero no dejaba de ser importante porque el rey habitaba allí. Allí estaba el palacio presidencial. De allí se emitían las leyes, los decretos, toda esta constitución de principios políticos por los cuales se quiere fomentar la cultura de una nación. Además, era un lugar geográficamente estratégico. Miren, los hallazgos arqueológicos han encontrado cantidad de descubrimientos en Nínive más que en cualquier otra ciudad del Mediterráneo antiguo. Es impresionante. Casi toda la historia que ha podido corroborar la historia misma de Israel se ha encontrado en Nínive. Muy interesante, ¿verdad? Y esto no es casual, hermanos. Las ciudades son importantes para Dios, porque a través de las ciudades, las naciones crecen. En las naciones se gestan las ideas, florece la cultura y la vida de las personas. Mejor dicho, es a través de las ciudades donde se gesta el progreso de la nación y de las personas, pero también donde se propaga fácilmente el mal. Y uno puede ver en Nínive la influencia negativa en su cultura para toda la nación y el mundo a su alrededor. Tenían una cultura de violencia, había violencia en sus manos, es lo primero que reconoce el rey. Uy, no, nos estamos pasando de violentos. No solo, así como cuando hablan de Antioquia y principalmente de Medellín como una narcocultura, no solo en este pasaje, sino en toda la Biblia, las ciudades son importantes. De hecho, la historia que comienza en el jardín del Edén termina en la Gran Jerusalén. Las ciudades son importantes para Dios y no es gratis que la misión de Dios, ¿dónde se desarrolló? En ciudades. ¿A dónde envió Jesús a sus discípulos y apóstoles? A ciudades y sobre todo a las principales ciudades. A la vez que los discípulos esparcieron este mensaje rápidamente en ciudades, de tal manera que apóstoles tenían que viajar rápidamente a corroborar si la gente sí se estaba arrepintiendo. Así pasó también con Nínive, se esparció su palabra rápidamente. Lo más probable, en un solo día, no es que Jonás haya recorrido la ciudad en un solo día, sino que comenzando el primer día, en solo, quizá los lugares públicos más transitados de la ciudad, predicó y rápidamente eso se llevó hasta las consecuencias que tenía que llevar. Por toda la urbe sonó la palabra de Dios.
Ahora usted me puede preguntar, pero ¿y la ceja y el oriente antioqueño qué tienen que ver con eso? Tienen que ver mucho. La ceja y el oriente antioqueño, llamados el Valle de San Nicolás, son una realidad urbana ya. El progreso se echa de ver ya en la construcción, en el traslado de las industrias, carreteras, planes de gobierno, la juventud, la educación. El colegio donde estudian mis hijas sobrepasa el nivel académico donde estudiaban antes. Estoy asustadísimo. Las proyecciones a futuros. Estamos hablando de un proyecto que busca que el Valle de San Nicolás sea una segunda área metropolitana. Estamos hablando de que a 2017, 8 años, habían unas 160,000 personas en sus 23 municipios, pero dada la conformación y el crecimiento en solo Río Negro, hay cerca de 147,000 personas ahora. Ya nos sobrepasamos a Nínive. Y en La Ceja alrededor de 70,000 personas. Entonces, bíblicamente hablando, estamos hablando de que esto es una ciudad. Es una ciudad. Pero es también que todo lo bello que está pasando en el oriente, en el Valle de San Nicolás, también repercute en todo lo malo que está pasando. Pues también es una realidad que las drogas están acabando con nuestra juventud aquí. Estamos hablando de que los índices de abuso infantil crecen. Estamos hablando de que hay trata de niños y de blancas aquí en este lugar. Estamos hablando de que el abuso femenino crece, no te imaginas cuánto, y cuánta madre soltera hay luchando por su vida, y no quiero imaginar cuántos males más porque me voy a enloquecer. Mucho se discute, hermanos, si en Nínive hubo o no una conversión. Mucho se discute. Algunos dicen, sí, no es como se convirtió. Bueno, el texto clarifica que sí hubo un arrepentimiento colectivo de toda la ciudad, pero no necesariamente una conversión. Creen en lo que Dios está diciendo, pero no necesariamente están llegando al Señor, como parece que sí pasó con los marineros. Los marineros invocan al Señor. Aquí están invocando es a Dios. Si quieren que sea más específico, los marineros están invocando a Yahvé. Estos hombres están invocando a Elohim, Dios. Y Elohim podría ser cualquier Dios. Tampoco se evidencia adoración. Los marineros adoraron a Dios, le adoraron a Yahvé, le ofrecieron sacrificios y le hicieron votos. Estos no. Entonces no tenemos indicios claros de una conversión. Pero, como algunos estudiosos lo afirman, no se ve que el mensaje de Jonás haya tenido un efecto realmente duradero. Hubo un arrepentimiento, sí, porque el profeta Sofonías volvió a vaticinar la destrucción de Nínive y efectivamente así sucedió. Nínive fue destruida. Y por el mismo pueblo de Israel y de Judá nosotros tenemos evidencia de arrepentimientos parciales. Que un arrepentimiento no era sinónimo de una verdadera transformación, sino que recurrían nuevamente a sus andanzas y dioses. Entonces, ¿qué? ¿Cómo entender esto? Miren, aquí lo importante es resaltar que la ciudad en su totalidad recibió la palabra de Dios, ¿ok? Recibió testimonio del amor de Dios por esta y de su justicia sobre su maldad. ¿Qué pasó después? Lo que haya tenido que pasar, al menos a Dios le importó el presente de esa ciudad. Le importó mucho como para avisarles que los tenía en problemas con él. Y nosotros podemos entender, además, bueno, más adelante les voy a hablar un poco de esto, nosotros podemos entender la redención que Dios quiere para las ciudades de dos formas, ¿ok? La primera es a través de las conversiones y los efectos de la conversión, ¿ok? Miren, yo les doy un ejemplo de efectos de la conversión en una persona convertida. Una persona, aquí hay un hermano de República Dominicana, ojalá, si me equivoco me corrija. Una persona, un gran CEO o un dueño de unas cadenas, creo que de supermercados o no sé, de unas grandes empresas en República Dominicana, construyó un imperio magnífico de negocios, próspero, llegando a ser uno de los apellidos más reconocidos de República Dominicana. El hombre llegó a la fe y se convirtió.
Y el hombre descubrió que las leyes de jubilación y de pensión en República Dominicana realmente eran injustas. La gente que se jubilaba realmente no iba a tener para poder vivir. Cualquier parecido con Colombia, yo creo que es coincidencia, ¿verdad? El caso es que se dio cuenta de esta realidad y no podía cambiar las leyes de gobierno, no podía hacer absolutamente nada. Pero conocer el Evangelio, conocer el poder transformador del Evangelio, ¿por qué? Porque el Evangelio produce una gracia fenomenal para ver el mundo con los ojos de Dios. Este hombre donó una cantidad innumerable de terrenos para construir urbanizaciones a sus jubilados de años. No pudo cambiar las leyes, pero al menos sí utilizó lo que tenía para transformar la nación. Así es que Dios redime las ciudades, redimió leyes corruptas y las transforma a través de personas generosas. Piensa en familia, piensa en un par de jóvenes que toman la decisión de casarse. Están impactando el reino de las tinieblas, están mostrándole al mundo cómo reina Dios, diciéndole, aquí hay compromiso. Y más eso, que deciden tener hijos y deciden, tenemos hijos porque es bueno. Dios desea llenar la tierra de su gloria a través de hijos y los llenamos. Washington, D.C., iglesia Capitol Hill Baptist Church. Esta iglesia simplemente quiso ser fiel al Evangelio, compartirlo, vivirlo, estimular la vida maravillosa en comunidad. Lo quiso hacer. Y un sociólogo vecino empezó a observar la realidad, ateo por cierto. Jóvenes se casan, vienen más a la iglesia, hay más trabajo, hay menos violencia. ¿Qué está pasando aquí? Yo necesito ir a hablar con ese pastor. Habló con el pastor. ¿Usted qué está haciendo en este lugar? No, estoy predicando el evangelio simplemente. Bueno, muchas gracias por predicarlo. Le firmó un cheque de $500,000 y dijo, siga adelante con ese ministerio. Ministerio que hoy en día se conoce como 9 Marcas. ¿Sí ves? El efecto del evangelio y sus conversiones. Tengo un sueño, no se los voy a contar, tengo un sueño. Tengo un sueño de que no solo en este lugar, sino en todas las cejas se predique el evangelio. Porque si pastores predican el evangelio, se va a transformar, se va a redimir. Lo tengo. Espero que Dios también lo tenga. También se puede entender la redención de las ciudades como arrepentimiento sin conversión. Nínive es un caso excepcional. ¿Saben por qué? Parece que ustedes saben que hemos hablado de Dios como soberano sobre la creación y sobre los efectos naturales. Se ha registrado para los tiempos donde Jonás predicó que Nínive había sido sacudida por un temblor de tierra impresionante y un eclipse total de sol, es que se llama. Oscura la ciudad por un buen tiempo, y siendo una ciudad politeísta llena de presagios, de supersticiones, al escuchar al profeta Jonás, lo más probable es que ellos hayan relacionado las dos cosas. Uy, sí, seguramente estaba actuando, arrepintámonos que esto va a acabar. Sí, probablemente fue así. Es una manera de entenderlo, pero igual es un caso excepcional el de Nínive. Pero pueden haber efectos para cambios de la mentalidad mundana del reino. Quiero hablarles del Gran Combo de Puerto Rico. Un político que conoció al Señor asistió a una serie de charlas sobre cosmovisión cristiana. Cosmovisión cristiana es la manera cristiana de ver el mundo, la manera en que entendemos la realidad. Y se dio cuenta de que las canciones que cantamos definen la cultura de las personas. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. De Cuenta del Negrito del Batey, nosotros seguimos pensando hasta el día de hoy que Dios hizo el trabajo como castigo. Sí, sigue creyendo. No. Y el Gran Combo de Puerto Rico tiene otra canción. David nos introdujo a ella hace unas predicas, ¿se acuerdas? Por la mañana me levanto, no hago más nada, me tiro a la hamaca, mi esposa es la que trabaja y yo vivo muy rico en esta vida así. Este hombre, al entender cómo Dios veía el trabajo, le mandó una carta al Gran Combo de Puerto Rico denunciando la maldad de su canción. Ustedes han fomentado una cultura de la pereza y de la vagabundina, como dice Diomedes aquí. Ustedes han fomentado esto aquí con esta canción y hacen que la gente no quiera trabajar. Ustedes tienen que retractarse de lo que ha escrito porque este país no crece y no progresa. ¿Saben por qué? Porque uno vive según lo que canta, porque uno canta lo que cree.
Y miren lo que hizo el Gran Combo de Puerto Rico. Alex, suéltala. Puerto Rico. En el 1962, un grupo de compañeros nos unimos para llevar la alegría a los pueblos con nuestra música. Eran tiempos difíciles, de muchos retos y problemas. Pero nuestro pueblo los venció. Lo hicimos juntos, trabajando fuerte. Con una misión en mente, echar para adelante. Hoy todavía seguimos luchando contra las adversidades que día a día nos trae la vida. La batalla no se ha perdido. Nuestro Puerto Rico no está pobre de esperanza. Vamos para adelante, vamos a soñar. Vamos a pensar en grande. Así lo hicimos nosotros en aquel entonces. Y lo continuamos haciendo ahora. Tenemos que ser positivos. No esperes que nadie lo haga por ti. Nosotros vamos a reescribir una de nuestras canciones más conocidas. Y queremos que todos la canten. Hagamos que Puerto Rico eche para adelante. Hubo conversión, no lo sabemos, pero hubo redención, cambio de mentalidad, un cambio de rumbo. Esto es lo que Dios puede hacer. Lo puede hacer a través de un floricultor, de un ingeniero, de un literato, de un músico, de una ama de casa, de una mujer que trabaja en el servicio doméstico, de un portero. Puede redimir una ciudad. Nuestro rol, hermanos, es dar un mensaje con el poder suficiente para cambiar actitudes, sentimientos, acciones en individuos y familias que al incrementarse en número diseminarán la semilla del reino de amor, gozo y paz que hace florecer a las naciones en todos los escenarios de la vida. Pero aunque estas cosas sean muy importantes, lo más importante será para nosotros recordar que Jesús también predicó como Jonás. Jonás quedó con vida, Jesús no. Pero su resurrección nos dice que gracias a su obra el arrepentimiento no debería ser parcial, sino total en volver a Dios. ¿No te parecen buenas noticias? Qué bueno es vivir así, con buenas noticias en nuestra boca, creyendo que Dios puede traer a nuestras ciudades al arrepentimiento. Oremos. Venimos a ti, nuestro misericordioso, compasivo, amoroso, gracioso Dios, porque nadie es como tú. Venimos a ti, algunos quizá necesitando arrepentirnos por no creer que tú puedes cambiar, otros quizá arrepentidos por estar reteniendo semejante mensaje y otros porque ni siquiera lo creen. Señor, qué bueno que tú pensaste en La Ceja y en los 23 municipios que bíblicamente son ciudades de este valle de San Nicolás. Qué bonito ver que ya hay estrellitas en esta constelación de pueblos brillando como luminares en medio de una generación maligna y perversa, trayendo vida. Tú llegaste predicando el reino e inmediatamente las tinieblas aparecieron como demostración de que la redención última había llegado. Y hoy queremos pedirte, Señor, que nos hagas. Bueno, tú ya lo has dicho, ya nos has indicado que somos parte de tu misión. Pero, Señor, que así como lo hiciste con Jonás, nos des también una nueva oportunidad de predicarle a nuestra ciudad por segunda vez. Nosotros no lo necesitamos, ellos lo necesitan. Quita nuestros prejuicios, por favor. Quita nuestros temores. Haznos ver la iglesia como es, como tu embajadora preciosa de tu reino amoroso,
de tu reino bello, justo y glorioso. Cantamos, Señor, hoy, aleluya, que tú nos salvaste de la oscuridad y que ahora queremos vivir para ti. En Cristo Jesús.